y comienzas. Y voy a hacerlo todo. Ya. Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Me llamo Héctor Ríos. Yo me voy a hacer cargo de impartirles este curso de capacitación que lo hemos denominado Análisis e Interpretación de Mensajes SWIFT. ¿De acuerdo? Quiero que tengan toda la confianza de en cualquier momento interrumpirme si es que tienen alguna duda, si es que no se entiende algo, para absolverla en ese momento. ¿De acuerdo? Mm, un poco para comentarles de la experiencia que yo tengo, pues yo he trabajado un poco más de 10 años en la banca, en el área de comercio exterior, eh, específicamente en la administración de medios de pago del comercio exterior. ¿De acuerdo? Es así que en todo ese tiempo he podido acumular mucha experiencia y conocimiento respecto a estos temas bien específicos que ahora se los voy a impartir. ¿De acuerdo? Son conocimientos muy especializados, pero a la vez muy prácticos, que les sirven bastante a las empresas que operan en el ámbito del comercio exterior, incluso a las entidades que se encargan de regular el ámbito del comercio exterior en el país. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver entonces, el objetivo de este curso es conocer eh, cómo está compuesto un mensaje, un mensaje Swift, qué es o para qué sirve. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea, noción o qué es lo que saben respecto a este tema o qué es lo que les ha motivado a asistir al curso para conocer más sobre este tema, sobre Swift. Bien, yo tengo entendido que el SWIFT bancario viene a ser la confirmación de la transacción internacional. En mi área trabajamos mucho con este documento en función a la normativa vigente, ¿no? La disposición final cuarta del Decreto Supremo 772 especifica que toda operación que supere los 50.000 bolivianos tiene que estar respaldado por una intermediación bancaria. Entonces, en operaciones de importación y exportación manejamos bastante este documento que viene a ser un documento de soporte del despacho aduanero. ¿Tú trabajas en el ámbito de la aduana? Despachos de aduanas. Interesante. Mi persona trabaja en una agencia de protección de También. me encargo de piratas y también es así de llenar las DAPs, De acuerdo. donde las importaciones son montos superiores a los $5,000, pero sin embargo cuando es una importación masiva de 50.000 bolivianos, entonces necesariamente se tiene que hacer con transferencia bancaria. Por eso que me ha motivado para entender un poco más el llenado el llenado, la interpretación de los mensajes SWIFT. De acuerdo, de acuerdo. Ah, pues qué bueno que estén presentes en este curso porque es evidente de que las personas que se dedican a este ámbito del despacho de dinero trabajan mucho con esto, ¿no es cierto? Y muchas veces no saben qué es o no saben cómo funciona. Y les ayudaría bastante, sobre todo para asesorar a sus clientes sobre estos contenidos. ¿De acuerdo? Para empresas grandes que operan constantemente, que hacen continuamente transferencias o cartas de crédito, ya están familiarizados con la mecánica, saben cómo es la operativa. Sin embargo, seguramente en la operativa diaria que ustedes tienen, también tienen clientes que no son ese tipo de empresas que continuamente están operando, sino lo hacen muy esporádicamente. Y por lo tanto no tienen posibilidad eh, de adquirir mayor conocimiento y en esos casos sí van a necesitar la ayuda de ustedes para tener el asesoramiento adecuado, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar entonces la presentación una vez que hicimos esa introducción. Aquí está.
Este es el contenido que vamos a ver en el curso. Está dividido en 4 partes. Hoy nos vamos a encargar de ver las primeras 2 partes y mañana la tercera y cuarta. En la primera parte vamos a hacer una descripción de los medios de pago del comercio exterior que frecuentemente manejamos, las transferencias, las cobranzas, las cartas de crédito. Vamos a hablar ya entrando al tema principal de la capacitación, a lo que es el sistema SWIFT. Vamos a entender qué es el sistema SWIFT. Vamos a diferenciarlo con lo que es un código SWIFT y con lo que es un mensaje SWIFT. Vamos a entender qué es sistema SWIFT, qué es código SWIFT, qué es un mensaje SWIFT. Porque a veces se utiliza el término indistintamente y pues no estamos seguros a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? En la tercera parte ya vamos a ver los tipos de mensajes SWIFT que están destinados para cada tipo de operaciones que se manejan. Y en la parte final vamos a ver unos ejemplos prácticos de cartas de crédito para que vean, para ver cómo está estructurado esto. ¿De acuerdo? Si ustedes han tenido oportunidad en algún momento de ver algún mensaje SWIFT o algún cliente les ha proporcionado un mensaje SWIFT, no estaría de más que lo revisen y si tienen alguna consulta lo pueden traer el día de mañana para que también lo podamos ver. ¿De acuerdo? Entremos entonces a la primera parte de la capacitación. Medios de pago del comercio exterior. ¿Ya? Los medios de pago del exterior, pues como su nombre lo dice, son podemos definirlo como los canales o los medios que permiten al importador o al exportador canalizar su pago, ¿no es cierto? Al importador para hacer el pago al exterior y al exportador para recibir su pago del exterior, ¿no es cierto? Comencemos por el más simple, el que se denomina el de las transferencias. He preparado un esquema que nos va a ayudar a entender cuál es la dinámica de los medios de pago del comercio exterior, en donde vamos a destacar qué rol cumple el importador, el exportador y sus respectivos bancos. A fin de generalizarlo, pues en el esquema ustedes siempre van a encontrar 2 agentes, el comprador y el vendedor. El comprador debe entenderse como aquel que importa la mercadería, ¿no es cierto? El vendedor sería el que exporta la mercadería. Cada uno tiene un banco con el cual opera en su país, ¿no es cierto? Lo propio así sucede en cada medio de pago. Comencemos por el de las transferencias. En las transferencias, que son actualmente el medio que en forma más masiva se utiliza en Bolivia, es bastante simple el flujo por el hecho de que simplemente es el comprador quien va a solicitar a su banco, en este caso el banco del remitente, que haga una transferencia de fondos a favor del vendedor que está fuera del país. ¿Ya? Si el comprador es una empresa en Bolivia, un importador de Bolivia, va donde su banco, presenta su solicitud para hacer un traspaso, una transferencia de fondos al exterior del país a favor del vendedor, a favor del exportador. Lo que hace este banco, el banco que envía la transferencia, que sería el banco remitente de la transferencia, es enviar los fondos a su banco corresponsal en el exterior. Todos los bancos tienen un banco corresponsal en el exterior que les ayuda a canalizar este tipo de operaciones de flujos de fondos. ¿Ya? Entonces, el banco corresponsal en el exterior, una vez recibidos esos fondos, se hace cargo de ejecutar el pago a favor del exportador. ¿Por qué en este esquema hay un signo de interrogación ahí en esa flecha? Por el hecho de que en un esquema bastante simple donde participan solo 2 bancos, el flujo es directo. El dinero va del comprador al banco remitente, del remitente a su corresponsal y de su corresponsal al vendedor.
Sin embargo, no siempre es tan simple el esquema, ¿no? Hay veces que este banco corresponsal tiene que utilizar otro banco corresponsal para canalizar la transferencia, porque podría ser de que este vendedor no es cliente de ese banco corresponsal. Entonces tiene que buscar un banco con el cual del cual este vendedor sea cliente. No podría ser, no va a ser necesariamente uno, pueden ser dos. O en algunos casos, aunque es poco frecuente, podrían darse incluso 3 bancos adicionales que van a invertir, que van a participar, perdón. ¿De acuerdo? Entonces este banco corresponsal se encarga de hacer llegar los fondos al banco, al vendedor de la mercadería. Y con eso, pues, recibido el pago, este vendedor tiene la posibilidad de despachar la mercadería para el comprador. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser lo que es una orden de pago simple. Exactamente. Una transferencia también se la conoce como una orden de pago simple. ¿De acuerdo? Mencionamos algunas propiedades de las transferencias. Las transferencias requieren un trámite bastante simple, ¿no? Es decir, si nos ponemos en la posición del importador, ¿no? Él simplemente va a su banco, llena un formulario de solicitud, lo presenta en su banco, la solicitud, para que éste se haga cargo del envío de los fondos, ¿no? Un llenado simple de formulario de un cliente que tenga una cuenta en su banco. Nada más, ¿no? Pueden haber riesgos cuando se operan con transferencias. Puede haber riesgos para el comprador con los pagos anticipados. En el esquema anterior decíamos, por un lado hay el flujo del pago y por otro el envío de la mercadería, ¿no es cierto? Pero no hemos dicho cuál es primero. Podría darse el caso de que el vendedor quiera un pago anticipado, que se da bastante, con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Cuando hay pagos anticipados, hay riesgos que está corriendo el comprador, porque está pagando con anticipación y su mercadería la va a recibir posteriormente. ¿Cuál es el riesgo que corre? Puede recibir la mercadería en condiciones que no haya acordado, en cantidades que no haya pedido, o en el peor de los casos, y que sucede, que no reciba ninguna mercadería, que sea víctima de una estafa. ¿No es cierto? Entonces hay riesgos por hacer pagos anticipados. Del otro lado, también pueden haber riesgos para el vendedor en caso de que el pago no sea anticipado, sino sea posterior. Es decir, si yo como comprador le digo a mi proveedor, al vendedor, mándame la mercadería y una vez que la reciba y verifique que todo está bien, te voy a pagar. Y al final no pago. Por ahí no pago, o por ahí me atraso, yo al final a mi proveedor le doy vueltas, le digo, necesito un poco más de tiempo, no voy a poder cumplir este mes, he tenido algunos problemas de flujos, te voy a pagar dentro de un mes. Al término de ese mes, la verdad no me ha ido bien en los negocios, necesito un mes adicional. Puedo ir dándole vueltas así, o como tú mencionas, en el peor de los casos, pues yo actuar de mala fe y nunca pagarle, pues. Ahí el riesgo lo va a tener el vendedor. ¿No es cierto? Pero sí, también los vendedores se aseguran con la documentación que tampoco, digamos, si no ha cancelado el comprador 100%, tampoco no envía la documentación, en el caso marítimo, los niveles para poder retirar la mercadería o el contenedor del puerto. Es buena la observación que tú haces de que el vendedor podría retener los documentos hasta no recibir su pago. Ahí el riesgo otra vez se traslada al comprador, porque es como si estuviera haciendo un pago anticipado, porque va a depender de que el vendedor le envíe los documentos para recién tener a disponibilidad su mercadería, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay formas de cubrirse, pero también hay riesgos de ambas partes, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos casos, el grado de confianza que hay entre ambos va a ser una variable muy relevante para determinar si va a haber un pago anticipado, si va a haber un pago posterior,
o puede haber un pago anticipado por el 50% y el 50% al envío de los documentos, digamos. Pueden haber fórmulas mixtas. Todo depende de las condiciones de compra, ¿no? De las condiciones de compra, el grado de confianza, el tamaño de las empresas, ¿no? La frecuencia con que hayan operado. Si se ha operado durante mucho tiempo, hay más confianza. Si es una empresa solvente, muy reconocida, es decir, con una buena reputación, va a haber más confianza. Pero si es una empresa que no es muy conocida, se opera por primera vez, ya no hay tanta confianza. ¿Sí? Sí, porque en los grados de confianza entre comprador y vendedor, he visto, digamos, cuando no, o a último momento cancela el comprador al vendedor y la mercancía ya se encuentra ya en puerto. Sí. Entonces, para que le lleguen los documentos originales, los BLs, por decir, a puerto, entonces demora, digamos, de Asia, de China, le va a demorar unos 4 días. 4 días, ¿ya? Yeah. Porque 4 días que un contenedor esté en puerto es costo. Genera costos de estadía. Entonces, lo que hace, entonces, el vendedor, ya he visto, entonces, emite un BL, surrender. Mira. Surrender, y eso inmediatamente por correo lo envía al comprador y ese canjea en puerto. Inmediatamente, o sea, es válido. No necesariamente tiene que llegar el BL original. Yeah. Con eso se persona a la compañía naviera para canje, para que pueda retirar inmediatamente los contenedores. Interesante. Interesante, eso no. Grado de confianza, lo que ese mecanismo no, la verdad no lo sabía. Ya. Sí, entonces, a ver, pasemos entonces, esas son las particularidades que tienen los pagos con transferencias. Ahora veamos el siguiente medio de pago, el de las cobranzas. En inglés se conocen como collections, cobranzas. Cuando escuchen el término collection, estamos hablando de cobranzas. ¿Qué es una cobranza? Es un medio de pago por el cual un vendedor encomienda a su banco el cobro por la venta de mercadería mediante la entrega de los documentos de embarque que respaldan la mercadería. Aquí la travesía de los documentos y es a través de los bancos. Ya no es directamente de vendedor a comprador, sino los documentos van a través de los bancos. Otra vez, veamos el esquema. En cierto modo. Y vamos a ver por qué. Cobranzas, tenemos los mismos protagonistas, digámoslo así, el comprador, el vendedor, cada uno con su respectivo banco. Ambos deciden que no van a operar con una transferencia porque no hay ese grado de confianza que hablábamos y deciden operar con una cobranza. ¿Cómo va a funcionar la cobranza? El comprador se va a convertir en el girado de la cobranza y el vendedor va a ser el girador de la cobranza. Así es como se denominan a cada una de las partes que intervienen. Girador y girado. El que envía la cobranza es el girador y el que la recibe es el girado. El banco del girador sería el banco remitente. Banco remitente, ¿por qué? Porque va a ser el encargado de enviar la cobranza. Va a enviar los documentos. Y el banco del comprador, que va a ser el banco cobrador, porque ese va a ser su rol principal, cobrarle al girado. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues el vendedor remite la mercadería al comprador, ahí están las flechas amarillas en la parte inferior, ¿no es cierto? Despacha la mercadería, pero los documentos de embarque que respaldan esa mercadería no se las envía al comprador, se las entrega a su banco, al banco remitente. Y le solicita que gestione el cobro de esos documentos en la modalidad de cobranza documentaria. Le pide en inglés, collection, una cobranza. ¿De acuerdo? Entonces, este banco remitente se encarga de enviar esos documentos, ahí en la flecha roja, al banco cobrador. A su vez, este banco cobrador
ya se contacta con el comprador para hacerle saber que ha llegado una cobranza que está a su disposición para que recoja los documentos. ¿Cuál es la condición principal para ese recojo de documentos? El pago, ahí en las flechas verdes. ¿De acuerdo? Entonces este banco cobrador le entrega esos documentos al comprador y al mismo tiempo recibe el pago para transferir el pago al banco remitente y este a su vez le va a hacer el pago al vendedor. ¿De acuerdo? A diferencia de las transferencias, como les decía, los documentos, la travesía de los documentos es a través de los bancos, ya no es directamente. ¿De acuerdo? Se reduce el riesgo porque pueden, vamos a hablar de dos tipos de cobranzas a la vista y cobranzas por aceptación o por pago diferido. Cobranzas a la vista, que significa que el banco cobrador tiene la instrucción de entregarle los documentos al comprador con la condición de que éste pague a la vista, ¿no? El banco cobrador solamente va a entregar documentos si éste le paga. Esa es la misión fundamental que tiene la responsabilidad de este banco. No entregar documentos sino hasta recibir el pago en una cobranza a la vista. Puede haber otra modalidad de pago, que es la cobranza por aceptación o por pago diferido, que establece que el pago no va a ser a la vista, sino, digamos, a 90 días. Y eso se va a formalizar a través de una aceptación de una letra de cambio por parte del comprador. Es decir, mediante una letra de cambio, el comprador se va a comprometer a pagar dentro de 90 días. Y una vez que este comprador pues suscribe esa letra de cambio, firma esa letra de cambio, comprometiéndose a pagar en 90 días, recién le entrega sus documentos. Y al cabo de 90 días, pues le tiene que cobrar y este comprador tiene que pagar. ¿De acuerdo? Pero no libera a la suscripción de la letra de cambio. Sí, exacto. Técnicamente se denomina como la aceptación de la letra de cambio. La aceptación de la letra de cambio por parte del comprador significa que éste se está comprometiendo a pagar. Va al banco, firma la letra de cambio y dice yo me comprometo a pagar a los 90 días. Y en este lapso de 90 días, ¿se genera algún interés? Si pueden haber intereses en ese lapso de 90 días, va a depender de lo que hayan acordado entre comprador y vendedor. No del banco. No del banco. De los operadores. Exactamente, de los operadores. Los bancos lo único que van a hacer es seguir las instrucciones del vendedor. Si el vendedor dice por los 90 días, cóbreme una tasa de 3%, me invento como ejemplo, este banco pues le va a cobrar a ese 3%. Si no hay ninguna instrucción al respecto, pues tampoco se cobra nada. Ahora, una vez suscrita la letra de cambio, van a pasar 90 días para el pago. Sí. Cumplidos los 90 días, ¿el vendedor va a recibir su pago o es que va a recibir el pago al momento de la suscripción de la letra de cambio? El pago lo va a recibir a los 90 días. Es una especie de crédito que le está dando. En el fondo es un crédito que le está dando el vendedor, correcto. Es prácticamente eso, un crédito que le da el vendedor. Ahora, muy al margen de eso, paralelamente a eso, puede de repente este banco del remitente otorgarle un anticipo al vendedor para que éste no espere los 90 días. Puede pagarle un anticipo cobrándole una tasa de interés, ¿no es cierto? Y al cabo de los 90 días, pues este banco va a cobrar y obviamente el dinero ya se lo va a quedar, ya no se lo va a pagar al vendedor porque... Exactamente, ¿no es cierto? Pero eso ya es muy al margen de todo el esquema de la cobranza. Es un servicio que este banco remitente le habrá otorgado a su cliente. ¿De acuerdo? Es una posibilidad también que puede haber. Porque se puede aplicar en nuestro caso para las exportaciones, ¿no? Puede suceder, puede suceder. He visto pocos casos en los que los exportadores a través de cobranzas vendan al crédito. Yo te diría que en un 95, 98% son cobranzas a la vista.
Es un bajo porcentaje de pagos a plazo. Al revés sucede con las importaciones. En ahí sí se ve bastantes casos de créditos directos de los proveedores. Ahí estamos hablando de casi 50 y 50 entre cobranzas a la vista y por aceptación. ¿Sí? Eso entonces en cuanto a las cobranzas. Vamos a, de la misma forma, hacer algunas puntualizaciones en el tema de las cobranzas. El primero dice, el vendedor se asegura que el comprador recibirá los documentos únicamente una vez que cumpla la exigencia establecida en la cobranza. Es lo que decíamos, ¿no es cierto? La cobranza puede ser a la vista, es decir, te entrego los documentos y me pagas, o por aceptación de letra de cambio, te entrego los documentos una vez que aceptas la letra de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese escenario el vendedor se está asegurando que el comprador va a recibir los documentos solamente si éste cumple una de esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí radica la seguridad que otorga este medio de pago. El segundo punto, el comprador decidirá el momento más conveniente para recoger los documentos previo cumplimiento de la exigencia establecida en la cobranza. Esta, digamos, es una facilidad para el comprador por el hecho de que él va a decidir el momento más oportuno para recoger los documentos y para pagar si es una cobranza a la vista, pero también es una desventaja para el vendedor. ¿Por qué? Porque este comprador puede esperar, va a esperar el tiempo que vea por conveniente según sus necesidades para recién recoger los documentos, ¿no? Y de repente el vendedor no quiere eso, quiere que al llegar de los documentos en el transcurso de los 3 días siguientes se lleven los documentos y le hagan el pago. Pero va a depender del comprador efectivamente cuándo haga ese pago. ¿De acuerdo? Y ese es un riesgo para el vendedor, porque en un escenario negativo el comprador podría decidir no recoger sus documentos incluso. Podría desestimar la compra. De repente ya no necesita esa mercadería. El banco lo único que tiene, la única función que tiene es tener bajo su custodia los documentos hasta que el comprador pague si es a la vista o acepte la letra si es con aceptación. Esa es su única función. No exigir el pago. Exacto, esa es buena observación. No hay en este medio de pago ninguno de los bancos participantes tienen el poder para exigir que el comprador haga el pago. El comprador puede decir, pueden haberle enviado la mercadería, pueden estar ya los documentos en su banco y decir, ya no quiero esa mercadería. Por cualquier motivo, inventémonos un ejemplo de que pues de que la empresa está pasando por problemas financieros muy serios y ya no puede honrar sus obligaciones y por lo tanto ya no está en posibilidad de comprar esa mercadería. Y podría hablar con su proveedor y decirle, he tenido serios problemas con la empresa, ya no voy a poderte comprar esta mercadería. Allí el problema lo tendría el vendedor, ¿no? ¿No? Porque ¿qué va a tener que hacer? Pues va a tener que buscar otro comprador, bajarle el precio, o el peor escenario, pues pedir que hacer la devolución de la mercadería, que me imagino no debe ser nada fácil, al margen de todos los costos que implica esto, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? Esa es una gran desventaja de las cobranzas para el vendedor, de que no hay forma de obligarle al comprador de que haga el pago. ¿Sí? Pasemos al siguiente medio de pago, las cartas de crédito. En inglés la denominación es Letter of Credit, o la abreviación es LC. Muchas veces las empresas importadores, exportadores, vienen a los bancos con sus oficiales, les presentan facturas pro formas por compras que quieren hacer del exterior y ahí dice el medio de pago, dice LC. Y muchas veces no entienden o no saben a qué se refiere LC, pues LC es una carta de crédito. Muchas veces confunden la terminología y la denominan a esta como letra de crédito, que tampoco es correcto. Lo correcto es carta de crédito.
pero esta condición de pago la impone el proveedor. Elegir cuál medio de pago se va a utilizar, transferencia, cobranza o carta, depende de las partes, de comprador y vendedor. Ambos se van a poder poner de acuerdo qué medio de pago van a utilizar. ¿Ya? Y en la carta de crédito tiene mayor seguridad por como van a ver más adelante. ¿Qué es una carta de crédito? Es un medio de pago mediante el cual un banco asume un compromiso irrevocable de pago a favor del vendedor a condición de que éste cumpla con ciertas condiciones. Aquí está la diferencia fundamental. La carta de crédito es un compromiso irrevocable que asume un banco. Decíamos en las cobranzas, no hay nada que obligue al comprador a pagar. En este caso sí. Bueno, en este caso indirectamente. Indirectamente, ¿por qué? Porque en realidad es el banco quien asume la obligación de pago. El banco sí está obligado a pagar. Después se va a entender con su cliente para cobrarle. Exacto. Es como que el banco otorgara un préstamo a un cliente, si no le paga, pues ¿qué hace? Le ejecuta sus garantías. Lo mismo sucede en una carta de crédito. El banco da la cara por su cliente frente a su proveedor en el exterior, ¿no es cierto? Es decir, se compromete a pagarle, pero le va a exigir ciertos requisitos para otorgarle ese tipo de crédito a su cliente. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver el mismo esquema que hemos visto para entender bien cómo funciona la carta de crédito. Algo que muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos de cartas de crédito es que las mismas tienen un carácter estrictamente documentario. ¿Qué significa que tiene un carácter documentario? Que la carta de crédito se operativiza y los bancos la manejan solamente con documentos de embarque. No se encargan de supervisar mercadería, de monitorear mercadería, de controlar el estado de la mercadería o de hacer gestiones aduaneras, digámoslo así, para hacer trámites de desaduanización de mercadería. En eso los bancos no intervienen para nada. Muchas veces se suele pensar que al acceder a una carta de crédito, el comprador tiene la seguridad de que su banco se va a asegurar de que llegue la mercadería. Y nunca es así. O piensan que el banco se va a encargar de supervisar que la mercadería esté en buen estado. Y tampoco sucede eso. Tampoco eso es así. Por eso enfatizo de que las cartas de crédito son documentarias. ¿Por qué? Porque los bancos solo operan con documentos, no con mercadería, para nada. ¿De acuerdo? Veamos entonces el esquema de cómo funcionan las cartas de crédito. Otra vez tenemos los mismos protagonistas, comprador, vendedor, cada uno con su banco, ¿cierto? En las cobranzas decíamos uno era el girador, otro era el girado, había un banco remitente y un banco cobrador. En las cartas de crédito, estas son las denominaciones. El comprador es el ordenante de la carta de crédito, el vendedor es el beneficiario de la carta de crédito. El comprador tiene un banco a quien pide la emisión de una carta de crédito, por eso es que este se denomina como banco emisor, banco que emite la carta de crédito. Recurre a un banco en el exterior, que viene a ser el banco del vendedor, que se denomina el banco avisador o banco confirmador. ¿De acuerdo? Entonces, el ordenante le solicita a su banco que emita una carta de crédito, ahí en la flecha amarilla, emite la carta de crédito a través de ese banco avisador para que se la avise al vendedor. Con eso se cumple la primera etapa, la emisión de la carta de crédito. Una vez que el vendedor recibe la carta de crédito, sabe que ya tiene asegurada una fuente de pago por la mercadería que está vendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace a continuación? Pues es despachar la mercadería al país del comprador. Reúne todos los documentos que se le pide en la carta de crédito, BLs, facturas, certificados de origen, certificados de seguro, lo que se haya pedido,
y se los entrega al banco avisador o confirmador. Ahí las flechas rojas. A su vez se lo manda al banco emisor. La solicitud siempre la tiene que realizar el comprador. En cartas de crédito, sí. Ustedes veían que en cobranzas el que originaba todo era el vendedor, porque iba donde su banco y le decía al banco, tengo estos documentos, solicito que los gestiones, que los cobres bajo la modalidad de cobranza. En cartas de crédito todo el flujo se inicia con el comprador, porque este es el que ordena la emisión de la carta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces el flujo comienza acá con el comprador en cartas de crédito. Decíamos entonces, el vendedor entrega los documentos a su banco, este se los envía al banco emisor de la carta de crédito para hacérselos llegar al comprador. Paralelamente está el flujo del pago. ¿De acuerdo? El mismo esquema. Igual en estos casos, como vamos a ver más adelante, hay tipos de cartas de crédito. No sé si tienen alguna duda sobre este esquema. Sobre los formatos de solicitud, ¿es único? ¿Hay establecido o cada banco tiene su propio formato? Es una pregunta interesante si cada banco tiene su propio formato de solicitud o es uno estándar. Pues cada banco tiene su propio formato de solicitud. Evidentemente hay la misma información que le van a pedir a sus clientes. Quién es el vendedor, en qué país está, cuál es el nombre de su banco, qué mercadería se va a comprar, qué documentos se van a pedir en la carta de crédito. Cada banco tiene sus propios formatos de solicitud. Sin embargo, la emisión de la carta de crédito, lo que está en la flechita amarilla, la emisión de la carta de crédito, ese sí tiene un formato estándar a nivel mundial. Les adelanto, ese es el mensaje SWIFT. El mensaje SWIFT nos da un formato estándar a nivel mundial para la emisión de cartas de crédito. Es decir, el formato de emisión ya de carta de crédito de un banco en Bolivia va a ser el mismo que de uno de Estados Unidos, de Europa o del Asia. Para poder suscribir una carta de crédito, ¿existirá algún tipo de condición de requerimiento por parte del banco? Que si yo liquidez por parte de la empresa, presentar los estados financieros. Claro, ahí estamos hablando algo así como en los requisitos para que este comprador pueda acceder a una carta de crédito. Demostrar solvencia. No olvidemos que en este esquema el banco emisor prácticamente está dando la cara por su cliente frente al vendedor y frente al banco de avisador o confirmador. Es decir, es este banco, el banco emisor, quien se está comprometiendo a pagar. Muy independientemente de que este comprador esté o no en posibilidad de pagar el día en que se haya establecido hacer el pago. Para eso, previamente, el banco emisor, así como cuando sus clientes le piden un préstamo, les pide como requisitos estados financieros, hace una evaluación financiera y crediticia de su cliente, le pide garantías para la operación cuando se otorga un préstamo. Lo mismo sucede con una carta de crédito. Para otorgarle el banco emisor a su cliente una carta de crédito, igual, le hace una evaluación crediticia, piden estados financieros para ver el estado de la empresa y lo más importante, piden garantías. Por si se diera el caso de que este comprador no esté en posibilidad de hacer el pago llegado el momento. Ahí hay variedades, no pueden ser garantías hipotecarias, puede haber una línea de crédito o algo que se utiliza bastantemente y con mucha frecuencia en cartas de créditos, pignoraciones de depósitos a plazos fijos o pignoraciones de fondos en cuentas corrientes, que sería prácticamente como un prepago, ¿no? En esos casos el banco que emite la carta de crédito lo único que hace es retener esos fondos que le otorga a su cliente y los utiliza como garantía para emitir la carta de crédito. Y cuando llega el día de hacer el pago, pues utiliza esos fondos para pagar la carta de crédito. ¿De acuerdo? Algo que no me han preguntado, algo que es muy importante de hacer énfasis,
en cuanto al banco corresponsal que interviene. Aquí dice banco avisador / confirmador. Esto determina el rol que va a asumir este banco. Este puede ser un banco avisador, simplemente, o además puede ser un banco confirmador. ¿Cuál va a ser la diferencia? Partamos del hecho de que, decíamos a un principio, el banco emisor está asumiendo una obligación de pago por cuenta de su cliente. Si la carta de crédito es confirmada por este banco, es decir, este banco asume el rol de banco confirmador, pues también asume una obligación de pago frente al vendedor. Es como que el vendedor tuviera la seguridad de que le va a pagar este banco, ya no este banco. Es decir, el banco que está en su país. ¿No es cierto? Y en el otro caso, si este no es confirmador y solo avisador, pues este simplemente va a tener un rol de intermediario que va a canalizar el envío de los documentos y la recepción del pago. No asume ninguna obligación, si solo es avisador. Pero igual le va a pagar al vendedor. Le va a pagar siempre y cuando pague este banco emisor. Ya la carta de crédito entonces puede ser avisada o confirmada. En cualquiera de los dos, el banco emisor siempre va a tener esa obligación de pago. Claro, En cualquier caso. Va a ser pago. En cualquiera de los dos casos, si es avisada o confirmada. Pero si es confirmada, además de este banco emisor, el banco confirmador también asume esa obligación de pago. ¿No? Es como que los dos bancos ya están asegurando el pago. Y para el vendedor, ¿cuál va a ser más conveniente? Una carta de crédito confirmada. Porque tiene la seguridad de que el banco en su país, el banco confirmador, le va a pagar. ¿No es cierto? Una carta de crédito confirmada también es más costosa, ¿no? Porque ahí el vendedor tiene mayor seguridad. ¿No es cierto? Pero le da la seguridad al vendedor de que va a estar garantizado por este banco. No, hay muchos factores que van a hacer que el vendedor decida cuál es la mejor opción, si sea avisador o confirmador. Hay muchos factores. En el caso de Bolivia, el tema del riesgo país es muy determinante para que el vendedor exija que la carta de crédito sea confirmada. En el caso de las cartas de crédito de importación, es decir, cuando empresas de Bolivia compran mercadería del exterior, más del 90% de las cartas de crédito son confirmadas. ¿No? Porque los proveedores del exterior consideran que el riesgo país de Bolivia es muy alto y se sienten más seguros si están respaldados por una carta de crédito confirmada por un banco en su país. ¿De acuerdo? En el caso inverso, en el de las cartas de crédito de exportación, para clientes que están vendiendo mercadería al exterior, pues es casi mitad y mitad. Mitad confirmadas, mitad avisadas. Porque generalmente las cartas de crédito llegan de países y bancos que tienen grados de solvencia aceptables. Estados Unidos, Europa, Asia, bueno, dependiendo de los bancos que emitan desde el Asia, ¿no? En el caso de una carta de crédito con un banco avisador, usted decía que el banco del beneficiario no va a asumir la obligación de pago, pero si el banco ya le está notificando que se ha realizado la transferencia, ese banco tendría que pagarle al beneficiario. En una primera etapa, estamos hablando de que este banco avisador, pues le va a avisar al vendedor que ha recibido una carta de crédito. En una primera etapa, ¿no es cierto? En una segunda etapa, el vendedor le va a entregar sus documentos a este banco, al avisador, y este se los va a mandar al emisor. En una tercera etapa, este banco emisor le va a pagar a este banco avisador. Y solo en ese momento el banco avisador le va a poder pagar al vendedor. Es decir, recibe los fondos y recién va a poder pagar. Claro, pero hay un menor riesgo Hay un menor riesgo por el hecho de que quien está asumiendo la obligación de pago es el banco emisor. Es un banco. Es decir, el vendedor no va a necesitar a esperar de que este señor, el comprador, pague. ¿Por qué? Porque va a ser el banco emisor quien va a proceder a pagar. Claro.
Inmediatamente recibidos y revisados los documentos, va a proceder a pagar. El banco avisador, una vez recibido los Inmediatamente. fondos, también los va a liberar para el beneficiario. Exactamente. En ese caso, el banco avisador es simplemente un intermediario. Recibe los fondos, le paga a su cliente inmediatamente. En el otro caso, si fuera confirmador, este banco confirmador recibe los documentos, los revisa, si está todo ok, le paga inmediatamente. Y luego se encarga de cobrarle al banco emisor. Pero es muy independiente, no va a esperar a que le paguen para pagar a su cliente, sino están bien los documentos, le paga inmediatamente. Ah, está bien, está bien. Entonces, de ahí surge la ventaja de operar con una carta de crédito confirmada para el vendedor, que también es más costosa. Es más costoso, pero le da más seguridad. Claro, le reduce el riesgo. Le reduce el riesgo bastante. ¿No es cierto? En síntesis, ese es el esquema de cómo funciona una carta de crédito. Para puntualizar, la carta de crédito es un medio de pago, y al igual que una transferencia o una cobranza, que se caracteriza por ser un compromiso irrevocable de pago que asume ¿quién? Un banco. De ahí la seguridad para el vendedor. ¿De acuerdo? Ese compromiso irrevocable de pago está sujeto a que el vendedor cumpla ciertas condiciones que se le exigen en la carta de crédito. Y esas condiciones se van a plasmar en los documentos de embarque de la mercadería. Es decir, los bancos, ya sea el confirmador o el emisor, van a revisar el contenido de esos documentos para efectuar el pago. ¿De acuerdo? Por eso decíamos en un principio que la carta de crédito tiene un carácter estrictamente documentario. Porque todos los bancos solo operan con documentos, no con la mercadería. ¿De acuerdo? La tramitación es más compleja, porque como decíamos, el comprador tiene que ser sujeto de crédito en su banco. ¿Eso qué implica? Pues presentar garantías, ser una empresa solvente para poder acceder al crédito. ¿Sí? El comprador se asegura que efectuará el pago únicamente si los documentos presentados están limpios. ¿Qué significa que los documentos están limpios? Significa que cumplen con todas las exigencias de la carta de crédito. Si los documentos están limpios, el comprador sabe que recién en ese momento se va a ejecutar el pago. Esa es la seguridad para el comprador. ¿Ya? Me podrían decir, está bien, el comprador se asegura que los documentos estén limpios para pagar, pero ¿cómo se asegura de que la mercadería esté en orden? ¿O cómo se asegura que el pedido que ha hecho sea el que exactamente le están enviando? Para eso, pues, se tienen que recurrir a empresas verificadoras que, como su nombre dice, se encarguen de verificar el estado de la mercadería o la cantidad de la mercadería que se está despachando. Esa empresa verificadora lo que va a hacer es verificar físicamente ¿no es cierto?, la mercadería, y va a emitir un certificado de verificación, dando fe de que esa mercadería cumple con todas esas características que se ha pedido. Y ese documento se puede pedir dentro de la carta de crédito para pagarle al vendedor. ¿El banco se encarga de subcontratar? No, lo va a hacer el vendedor. Es decir, el comprador le va a decir al vendedor, quiero que la mercadería sea verificada por una empresa verificadora y quiero que el certificado lo presentes al momento de cobrar la carta de crédito. En la carta de crédito. Entonces presente ese certificado de verificación y los bancos ahí van a revisar ese certificado de verificación. Si está en orden, van a proceder a pagar la carta de crédito. ¿De acuerdo? Todas las prácticas y usos que utilizan los bancos para operar con cartas de créditos están estandarizadas a nivel mundial. Y estas están determinadas por reglas que las
ha establecido la Cámara de Comercio Internacional, esa es su sigla CCI, las reglas que aplican que norman el manejo de las cartas de crédito son las reglas que se llaman las UCP 600. Ya como por ejemplo, les pongo de que uno de los artículos de las reglas UCP 600 establecen que los bancos tienen un plazo de 5 días hábiles para revisar documentos una vez que los reciben. Es decir, tanto el banco acá en Bolivia o el banco que esté en el Asia, en Estados Unidos o en Europa, tiene ese plazo de 5 días hábiles para revisar esos documentos. No puede pasarse de ese plazo para revisar y proceder a pagar si la carta de crédito es a la vista. ¿Es una revisión por autenticidad de los documentos? No, por el contenido. Por la cantidad embarcada. Exactamente. En la carta de crédito se indicará cuál es la cantidad embarcada, cuál es el valor de la mercadería, y en los documentos se tiene que contrastar que coincida, es decir, que coincida con el monto, las cantidades u otros requisitos que se hubiese pedido. Exacto. Exactamente. Es básicamente una contrastación entre la carta de crédito y los documentos. Lo que hace el banco es contrastar eso y así verificar que los documentos que le han presentado cumplan con todo lo que se ha exigido en la carta de crédito. En base a eso, el banco determina si los documentos están limpios para proceder a pagar o determina que existen discrepancias. ¿Qué significa que una discrepancia? Significa que alguno de los términos no se ha cumplido. Supongamos que se había exigido que el embarque sea hasta el 25 de marzo, pero el vendedor lo ha embarcado el 26 de marzo, se ha atrasado un día. Ahí significa que el documento de embarque no está limpio. ¿Por qué? Porque han embarcado la mercadería con una demora. Ahí surge una discrepancia. Y el banco ahí le avisa a su cliente, le dice, ¿sabes qué? El plazo era hasta el 25 de marzo, pero el vendedor lo ha embarcado un día después, el 26 de marzo. Y le pide autorización al comprador, pide su visto bueno para proceder a pagar o no. Si hay un día de retraso en el embarque, no creo que le vaya a afectar mucho al comprador de la mercadería y dará su visto bueno para proceder al pago. Pero si hay un retraso mayor, 15, 30 días, puede verse afectado. El ejemplo que siempre cito es de aquel importador de juguetes para que los va a comercializar en la época de Navidad. ¿No es cierto? Necesita que desde el primer día de diciembre la mercadería esté en sus almacenes ya vendiéndose. Pero si el vendedor se retrasa unos 15 días, le va a ocasionar retrasos, no va a poder tener la mercadería a tiempo. Ese tipo de discrepancias, por ejemplo, le van a perjudicar seriamente. Ese tipo de discrepancias no las va a poder aceptar. Y ahí va a tener que ver la mejor forma de resolver el problema con el vendedor. Sobre todo el tema de los plazos. El tema del plazo, de la fecha límite de embarque, es una variable clave que siempre está establecida en las cartas de crédito. ¿De acuerdo? Para puntualizar algunos conceptos, vamos a hablar de los tipos de cartas de crédito que hay. Dice, según su condición, las cartas de crédito pueden ser irrevocables o pueden ser revocables. ¿Qué significa que una carta de crédito sea irrevocable? Que no se puede modificar o dejar sin efecto sin tener la aprobación de todas las partes que intervienen. Comprador, vendedor, banco emisor y banco avisador o confirmador. Si todas las partes están de acuerdo, recién se podría dejar sin efecto una carta de crédito o modificar alguno de los términos, ¿no? Eso asegura pues de que desde el momento en que la carta de crédito ha sido emitida, pues el banco que ha emitido la misma ya tiene la obligación de pagarle al vendedor si éste presenta documentos limpios y no puede dar marcha atrás en ese compromiso que ha tomado. ¿De acuerdo? No puede en algún momento decir ya no voy a poder
porque mi cliente está con problemas de solvencia, ya no les voy a poder pagar, quiero dar de baja mi carta de crédito. Esa figura no existe. Entonces, si es una carta de crédito irrevocable. Si es una carta de crédito revocable, sí. Unilateralmente podría decidir el banco emisor dejarla sin efecto. Sin embargo, hoy en día las cartas de crédito revocables prácticamente ya no existen. Todas son irrevocables. ¿De acuerdo? Pero es bueno que siempre tengan en cuenta de esta propiedad, ¿no? El hecho de que casi nunca ya no significa que no puede darse el caso. Es poco probable, pero en algún momento podría haber una carta de crédito revocable. Y eso, lo cual sería muy riesgoso para un exportador, digamos. Claro, pero pierde esa esencia, ¿no? Exactamente, pierde la esencia de la seguridad que le otorga la carta de crédito. Si en cualquier momento la contraparte le va a decir ya no. ¿No es cierto? La carta de crédito puede ser transferible o intransferible. ¿Qué significa eso? Una carta de crédito es transferible cuando el vendedor o beneficiario transfiere una parte de la carta de crédito a un segundo beneficiario o a un segundo proveedor. Si es que este primer beneficiario no estuviera en posibilidad de cumplir con todo la orden que le han pedido, sino un 70%, digamos, va a recurrir a un segundo proveedor para que se encargue de despachar el otro 30%. Para hacer eso, le va a transferir el 30% de la carta de crédito a favor de ese segundo beneficiario, ¿no? Entonces, la carta de crédito va a establecer si esa carta es transferible, si tiene esa propiedad, o si es intransferible. Ahí pueden haber de los dos casos. ¿Ya? ¿Se podría transferir total o parcialmente, no? Se puede transferir totalmente. No es muy común que se transfiera totalmente, porque no tendría mucha utilidad, ¿no? Para el primer vendedor transferirle el 100% a otra empresa, todo el negocio prácticamente, y quedarse sin nada. ¿No es cierto? Salvo que haya tenido un serio problema y con el objetivo de no perjudicar a su comprador, decide transferir toda la carta de crédito, el 100% a otro proveedor para que cumpla con el despacho. Que sería un caso muy excepcional, ¿no? Con el objetivo de salvar el escenario, salvar el negocio, de no perjudicar al vendedor. Es una figura muy extrema, ¿no? Pues muy extrema. Donde se quede sin utilidad. Claro, es un medio de pago que el proveedor no lo va a utilizar. No, se me ocurre que se podría dar en ese caso que les mencionaba de que tenga algún serio problema el vendedor y con tal de no fallarle al comprador, pues se encarga de conseguir otro productor, otro proveedor, ¿no? Pero no, eso la verdad nunca he visto que haya habido un caso de ese tipo, pero podría darse, ¿no? Las cartas de crédito por la forma de pago se clasifican en estas variedades. Sí. El tema de transferencia Sí. es exclusivamente para el beneficiario, puede ser también para el ordenante. Es exclusivamente para el beneficiario. Yo como ordenante no puedo transferírsela a otra empresa, no. A otro importador. Como ordenante, tú solo emites la carta de crédito a favor de un proveedor. Y ese proveedor decide si lo va a transferir a otro proveedor o no. Exactamente. Ahora, si el ordenante sabe de dos proveedores que le ofrecen la mercadería, pues ¿qué va a hacer? Va a emitir dos cartas de crédito. ¿No es cierto? Para el proveedor A, una carta por 100,000, para el proveedor B, una carta por 50,000, digamos. ¿No es cierto? Pero la decisión de hacer la transferencia va a depender exclusivamente del vendedor, del proveedor. Yo miro, por ejemplo, los casos de los vehículos. Se da que empresas compran vehículos de las fábricas, de los proveedores, sí. BMW, Honda, etc. Sí. Y se hacen contratos de transferencia de propiedad en puerto, ahora en Adorno no se puede. Entonces, ¿qué tal si este primer comprador solicita o pacta una carta de crédito con su proveedor? Y al vender la mercancía, el vehículo en puerto, podría transferir esta carta de crédito a su cliente, al nuevo importador. Ya.
No habría esa figura. No habría, evidentemente va a ser una transferencia de la mercadería, pero que va a estar muy al margen de la carta de crédito. Tendría que haber un nuevo medio de pago entre los dos. En realidad, bueno, en realidad el comprador siempre va a dar la cara, ¿no es cierto?, para pagarle al proveedor. Ya el hecho de haber conseguido hacer la transferencia de la mercadería a otro comprador, ya va a ser un acuerdo entre otra figura, paralela y al margen de la carta de crédito. Al margen de la carta de crédito. No olvidemos que en la carta de crédito, el banco que ha emitido la carta de crédito hace una evaluación crediticia de su cliente para solicitar. Y usted de ninguna manera aceptaría la figura de que se presente otra empresa que diga que va a asumir las obligaciones de esta otra. Esa figura no existe. ¿De acuerdo? Exactamente. Podría ser. Que de todas formas va a ser, me parece, en ese ejemplo que tú describes, entre compradores. Ya van a entenderse, ¿no? La parte del vendedor ya va a estar muy al margen. Claro, al vendedor se le va a pagar lo pactado y a través. El vendedor ya cobra las comisiones. Exactamente, así es, tal cual. Exactamente. Entonces hablemos de los tipos de cartas de crédito que hay cuando se clasifican según la forma. El primero es la carta de crédito a la vista. Es decir, se hace el pago contra la recepción y revisión de esos documentos. ¿No es cierto? Les mencionaba que había un plazo de 5 días hábiles. El banco, ya sea el confirmador o el emisor, reciben los documentos. Dentro de ese plazo de 5 días revisan que están limpios. Y si están limpios, procede al pago inmediato. También la carta de crédito puede ser diferida. Es decir, puede haber un plazo para el pago, ¿no? 90 días de la fecha de embarque, 120 días desde la fecha de emisión de la factura, 180 días desde la emisión de la carta de crédito, por ejemplo. Dependerá más de la flexibilidad del proveedor, ¿no? Exactamente. Y muy similar a las cobranzas, en esos casos, en el fondo, el proveedor pues le está dando crédito a su comprador, ¿no es cierto? Entonces, el comprador recibe los documentos y su banco se compromete a pagarle en 90 días, digamos. Y al cabo de los 90 días le paga. Se efectúa el pago. ¿No es cierto? Eso es simplemente un compromiso. El banco dice, me comprometo a pagarte a ti, vendedor, de aquí a 90 días. Nada más. La tercera variedad es por aceptación. En el fondo es lo mismo que el pago diferido. ¿Por qué? Porque hay un plazo para el pago. Nada más que esto se materializa o se instrumenta mediante la suscripción de una letra de cambio, muy similar a una cobranza. Nada más que en este caso el banco emisor ya dice, es quien firma y acepta la letra de cambio y se compromete a pagar a los 90 días. Y con esa letra de cambio, pues el vendedor podría acceder a un anticipo, podría descontar esa letra de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el propósito de esta variedad de carta de crédito por aceptación. Y la última, por negociación, que no es muy frecuente, esto lo utilizan sobre todo los bancos en el Asia, que básicamente consiste en el hecho de que el banco confirmador, una vez que recibe los documentos, se encarga, le hace el pago inmediatamente al vendedor, como si fuera un pago a la vista. Es como que estuviera comprando, o técnicamente se dice negociando esos documentos de embarque y se los paga al vendedor. Posteriormente, y este banco se encarga de hacer el cobro al banco emisor de la carta de crédito. Esta es una modalidad que se usa bastante en el Asia. Por eso es que muchas cartas de crédito de importación que se emiten con bancos en el Asia, en China, Tailandia, Corea del Sur, los proveedores piden que la variedad de la carta de crédito sea por negociación, con el objetivo de recurrir a su banco para acceder a un anticipo del pago, ¿ya? Luego,
Esto ya habíamos hablado, pero es muy importante puntualizar. La carta de crédito por el riesgo se puede clasificar entre avisadas o sin confirmar, también se dice, o las confirmadas, ¿no? Y decíamos, es mucho más, otorga mayor seguridad y confianza al comprador una carta de crédito confirmada, ¿no es cierto? El caso típico es el de las cartas de crédito de importación. Un proveedor que esté en la China, digamos, se va a sentir más cómodo, más seguro si la carta de crédito está confirmada por un banco en la China, ¿no? Porque tiene la seguridad de que el banco en la China le va a pagar. En cambio, si no hay eso, pues tiene la seguridad de que el banco en Bolivia le va a pagar, pero si ponemos en la balanza desde la óptica del proveedor chino, ¿con cuál se va a sentir más seguro? ¿Con el Banco de Bolivia o con el Banco de la China? Con el Banco de la China. Porque su banco es cliente de ese banco o está en su país, ¿no es cierto? Entonces tiene un acceso más fácil con ese banco para acceder a cualquier tipo de consulta, asesoramiento y demás. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los medios de pago del comercio exterior. Entonces, todos estos medios de pago, transferencias, cobranzas, cartas de crédito, como habrán visto en los esquemas, en todo momento siempre hay la intervención del banco del comprador y del banco del vendedor, ¿no es cierto? Que se interrelacionan para efectivizar la ejecución del medio de pago que se haya elegido, ¿no es cierto? La pregunta es entonces, ya entrando al tema central de la capacitación, ¿cómo es que operan estos bancos entre sí? La relación banco-cliente todos la conocemos, ¿no es cierto? Te vas al banco, tienes un oficial que te atiende, si tienes alguna solicitud, pues llenarás un formulario, presentarás una carta, lo que fuere, ¿no es cierto? Pero entre bancos, pongámonos en el ejemplo de un banco en Bolivia y un banco en la China, obviamente no van a poder tener esa comunicación fluida de enviar cartas, formularios, solicitudes. No es tan simple, ¿no es cierto? Sobre todo por temas de tiempo, por temas de idioma, por temas de usos y costumbres. Entonces, para eso lo que han recurrido los bancos para comunicarse entre sí y para operar este tipo de medios de pago, han recurrido a la creación de un sistema de comunicación entre ellos que se denomina sistema SWIFT. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sistema SWIFT? Ahí está la sigla. SWIFT es una sigla de una empresa, de una entidad que se llama Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Este es un sistema de comunicación interbancaria mediante el cual todos los bancos canalizan sus operaciones bancarias. ¿De acuerdo? ¿Quiénes utilizan el sistema SWIFT? Los bancos comerciales, es decir, los bancos a los cuales recurren las empresas importadoras o exportadoras para hacer sus operaciones, los bancos centrales, Banco Central de Bolivia, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central en Europa, otras entidades de intermediación financiera, bancos de segundo piso o entidades de financiamiento como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que no son bancos comerciales, no son bancos centrales, pero sí son entidades que se dedican a la intermediación financiera. Ellos también utilizan el sistema SWIFT para comunicarse con sus pares o con otras entidades bancarias. Quienes también tienen acceso o quienes también utilizan el sistema SWIFT, las corporaciones. Hay muchas entidades, por corporaciones estamos hablando, ¿no es cierto?, de entidades bastante grandes por la dimensión de los volúmenes de operaciones que tienen o por el patrimonio que manejan. Estamos hablando de corporaciones grandes como empresas que se dedican al ramo de los hidrocarburos, de las comunicaciones, ¿de acuerdo?
Todas estas entidades que tienen una casa matriz y subsidiarias en varios países utilizan el sistema SWIFT para comunicarse con sus bancos en esa relación banco-cliente. Muchas veces se piensa que el sistema SWIFT es un medio exclusivamente de los bancos y no es así. También hay empresas, corporaciones que acceden al sistema para comunicarse con sus bancos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el sistema SWIFT? Es un sistema de comunicación, le vamos a decir interbancaria. ¿De acuerdo? Porque para los efectos del curso lo que nos interesa es la comunicación entre bancos comerciales, ¿no es cierto? Los bancos del importador y los bancos de los exportadores. ¿De acuerdo? ¿Qué es el código SWIFT? Estamos hablando, decíamos entonces, de que el sistema SWIFT es un sistema de comunicación interbancaria en donde participan bancos comerciales y para ese efecto, pues, cada banco tiene un código de identificación dentro de este sistema que se llama código SWIFT. Es como en los correos electrónicos, la cuenta de correo electrónico que tiene cada persona o cada empresa. Lo propio sucede dentro del sistema SWIFT. Cada entidad bancaria tiene un código SWIFT que lo identifica, que identifica cada entidad. Muchas veces a los clientes importadores les piden el código SWIFT de su banco acá en Bolivia. Lo que hace la empresa importadora es llamar al banco y pregunta cuál es su código SWIFT. ¿Para qué? Con el objetivo de proporcionárselo a su proveedor, porque digamos quiere mandarle una transferencia. No, cuando están hablando de que necesitan el código SWIFT, nos estamos refiriendo a que se requiere ese código que identifica a la entidad, al banco, dentro del sistema SWIFT. También se lo conoce como BIC, ¿no? Que significa Business Identifier Code, código de identificación de la entidad. Hay veces no dicen código SWIFT, hay veces dicen el BIC. Cuando escuchan ustedes BIC, que necesito el BIC, ahora ya saben que cuando alguien dice necesito el BIC, se está refiriendo a que necesita el código SWIFT de ese banco. El código SWIFT está estandarizado a nivel mundial. Su estructura, me refiero, está conformada de 8 a 11 caracteres alfanuméricos, letras y números, en donde los primeros 4 caracteres identifican a la entidad. Los siguientes 2 caracteres identifican al país. Los siguientes 2 a la ciudad o unidad donde está esa entidad bancaria. Y los siguientes 3 caracteres a la agencia o subunidad. No decimos la estructura es de 8 u 11 caracteres porque pueden ser solamente los 3 primeros 8 caracteres o pueden utilizarse 11 caracteres, incluyendo la agencia o la subunidad. Para que entendamos bien esto, en la siguiente diapositiva están los códigos SWIFT de los bancos en Bolivia. Banco Visa, Banco Unión, Banco Central, Banco de Crédito. Esto es lo que aparece acá en la primera columna. Son los códigos SWIFT de cada uno de estos bancos. Son el código que identifica a cada banco dentro del sistema SWIFT. Aquí, por ejemplo, del Banco Visa dice Banibol X. Ese es el código SWIFT del Banco Visa. Este es un código único, no hay otro que sea idéntico que este, no existe. Y como les decía, los primeros 4 caracteres describen el código del banco, en este caso BANI. Los siguientes 2 caracteres describen el país donde esté ese banco, por eso es BO de Bolivia. Todos los bancos van a ver que el 5º y 6º carácter son BO, porque son de Bolivia. Los siguientes 2 caracteres describen ya sea la ciudad donde está ese banco o la unidad, según ya la denominación que elige el banco. El Banco Visa elige utilizar los 2 caracteres LX, el Banco Unión 22. Hay varios que utilizan, van a ver, LP, refiriéndose a La Paz, ¿no? Porque indican que su oficina principal está en la ciudad de La Paz. Si quisieran el Banco Visa, digamos, hacer referencia a su sucursal de Cochabamba o de Santa Cruz, va a utilizar 3 caracteres adicionales. Para Cochabamba, CBB.
para Santa Cruz SCZ, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen una lista actualizada. Esto está extraído de la página web de SWIFT, en donde están los códigos SWIFT de los bancos en Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hablado del sistema SWIFT, que es un sistema de comunicación entre bancos, en donde cada banco está identificado con un código SWIFT. Y la forma de comunicarse entre bancos es mediante el envío de mensajes SWIFT. Cuando un banco envía una transferencia, envía un mensaje SWIFT al banco corresponsal. Cuando un banco emite una carta de crédito, envía un mensaje SWIFT. El banco emisor le envía un mensaje SWIFT al banco avisador o al banco confirmador de la carta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces es a través como si fuera un correo electrónico, ¿no es cierto? Nada más dentro de un sistema que tiene todas las medidas de seguridad que requieren estas transacciones monetarias, porque estamos hablando de que cada día se mueven a través del sistema SWIFT miles de millones de dólares a nivel mundial. ¿De acuerdo? A través del envío de mensajes SWIFT. ¿Qué es un mensaje SWIFT? Pues es un mensaje enviado mediante el sistema SWIFT entre entidades que poseen un código SWIFT habilitado dentro del sistema. Todos los mensajes tienen una identificación numérica según el tipo de mensaje. Cuando veamos mensajes SWIFT, siempre vamos a mencionar como ejemplos aquí MT103, MT202. Este MT, que significa, viene del inglés message type, tipo de mensaje. ¿Por qué tipo de mensaje? Porque cada tipo de transacción, transferencia o carta de crédito tiene un tipo de mensaje específico para ejecutarse. Así, por ejemplo, el MT103 es para hacer una transferencia de fondos, una orden de pago. El MT202 es una transferencia de fondos interbancaria entre bancos. El MT410 es un aviso de recepción de cobranza. Ya mañana vamos a ver con detalle cómo funcionan estos mensajes. El MT760 es una garantía bancaria. El MT950 es un mensaje de extracto bancario que un banco le envía a una corporación. Es decir, en lugar de enviar cada fin de mes en un sobrecito el extracto con todos los movimientos de una cuenta, lo puede enviar a través de un mensaje SWIFT. En lugar de hacerlo a fin de mes, puede hacerlo diariamente, como ocurre. Muchas empresas de casas matrices que tienen subsidiarias en Bolivia requieren controlar a sus subsidiarias constantemente viendo los movimientos que hacen estas empresas subsidiarias en sus cuentas bancarias en Bolivia. Y para eso piden que los extractos se los envíen vía SWIFT a su casa matriz. De esa forma ellos pueden controlar qué movimientos han hecho las empresas localmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios tipos de mensajes que están identificados por un número, ¿no? Y que tienen un propósito específico. El primer dígito de cada mensaje, 1, 2, 4, 7, identifica la categoría del mensaje al cual corresponde el mensaje. Hay en SWIFT 9 categorías de mensajes. La categoría 1 es para transferencias y cheques. Es decir, con mensajes de la categoría 1, los bancos envían mensajes para ejecutar transferencias y cheques. Con la categoría 2 se hacen transferencias de fondos entre entidades para temas de inversiones, para temas de fondeo y demás. En la categoría 3 están los mensajes para hacer operaciones de cambio extranjero, es decir, operaciones de compras de monedas. Compras de euros, de yenes japoneses, de libras esterlinas, por ejemplo. La categoría 4 es el de las cobranzas, de lo que hablamos bastante, ¿no? Esa categoría de mensajes se utiliza para operar con cobranzas. La categoría 5 lo utilizan los bancos para hacer transacciones con valores. Por valores nos estamos refiriendo a bonos o acciones, ese tipo de títulos valores.
¿no? Que operan a través de SWIFT entre entidades. En la categoría 6, que se llama commodities, se utiliza para hacer transacciones relativas a la compra o venta de metales preciosos, básicamente el oro. ¿De acuerdo? Con esa categoría de mensajes lo hace. La categoría 7 son los créditos documentarios y garantías. Aquí están las cartas de crédito. Las cartas de crédito también se denominan créditos documentarios. Es un sinónimo. ¿Ya? En la categoría 8, los cheques viajeros. En la categoría 9, los mensajes de estados de cuenta. El ejemplo que les mencionaba de los extractos bancarios. ¿Ya? En la categoría 9 están esos tipos de mensajes que se muestran. Exactamente. Exactamente. Volviendo al anterior, MT-103. El primer dígito 1, exacto, nos dice que es un mensaje de la categoría 1 de transferencia. Al interior de cada categoría hay varios tipos de mensajes que tienen propósitos diferentes, pero el que nosotros vamos a examinar es el MT-103 de transferencia. ¿De acuerdo? Este mensaje 950 es de la categoría 9. Por el primer dígito sabemos a qué categoría se refiere. Extractos bancarios, estados de cuenta, básicamente. Dentro de cada categoría, ¿cuántos tipos de mensajes aproximadamente existirán? Es una pregunta interesante. Mira, es muy variable. Pasa que no, la cantidad no es estándar, pero para darte un aproximado y para tener una noción, en la categoría 1 habrán pues unos 15 o 20 tipos de mensajes para diversas operaciones. En la categoría 7 igual, unas 15, 20. En la categoría de valores y commodities, si no estoy mal, ya hay un poco menos, unas 10. ¿Ya? Una consulta acá. ¿Qué es un cheque viajero? Un cheque viajero es un instrumento que me parece que ya no se utiliza bastante, antes sí, que le servía sobre todo se utilizaba como medio de pago para solventar gastos por viajes, por turismo, o claro, gastos para solventar viajes. Es decir, supongamos que yo soy el banco, tú eres mi cliente, tú quieres irte de viaje a Estados Unidos, digamos, por vacaciones o por hacer algún negocio allá. Entonces, como un medio de seguridad, ¿no es cierto? Tú optas por no llevar efectivo para solventar tus gastos. En su lugar vas a llevar cheques viajeros. Tú vienes al banco, tú eres mi cliente, me pides que te emita cheques viajeros por $500, digamos. Entonces, lo que yo hago es venderte los cheques viajeros, que son como cheques de gerencia por, digamos, 5 cheques viajeros, cada uno de 100 te vendo. En total, los 500. Tú firmas los cheques en el reverso, ¿no? Firma, número de carnet, etcétera. Y te llevas tus cheques viajeros, ¿no es cierto? Entonces, viajas a Estados Unidos, supongamos que tienes que pagar tu hotel, vas con tu cheque viajero, supongamos que tienes que pagarle $200 al hotel, vas con tu cheque viajero, le dices, le voy a pagar con cheques viajeros, entonces, en el reverso lo que hace el hotel te pide que endoses ese cheque. Lo endosas, los 2 cheques, cada uno de 100, le pagas con eso, y el hotel allá se va a encargar de cobrar posteriormente esos cheques a través de su banco, y ese banco me va a cobrar a mí. Sí. Ahora con el amplio uso de las tarjetas de débito y de crédito, prácticamente el cheque ha pasado como a segundo plazo. Era una medida de seguridad, porque si tú llevas en efectivo y lo pierdes, perdiste tu plata. Pero si llevas un cheque viajero, primero que si alguien se le encuentra no va a poder cobrar porque tiene que endosar ese cheque y su firma tiene que ser idéntica a la tuya para poder cobrarlo. Y al hotel tiene que presentarle, él tiene que presentar el documento de identificación, y si no coincide con el tuyo, pues el hotel no lo va a aceptar. No, muy al margen de eso, si tú lo has extraviado, pues puedes contactarte a tu banco y decirle extraviado estos cheques para que ellos los reporten esos cheques como extraviados.
para que ya no se puedan cobrar. ¿En comercio internacional podía usar estos cheques? No, no, porque los cheques viajeros se emitían por denominaciones bajas. $100. Si no estoy mal, la denominación más alta eran los $100. Si tenías que pagar $50,000, no, tenías que llevar 5 fajos de cheques viajeros, no tenía mucho sentido. Es sobre todo para solventar gastos de viaje. Pero como te digo, ya con el amplio uso de las tarjetas de débito y crédito, o incluso los mismos pagos por internet, pues sí, ya han quedado en desuso, ¿no? No, cuando yo viajo, compro pasajes o reservo hotel por internet, ¿no? O desde el celular, y si tengo que pagar algo ahí, pago con tarjeta. O de último, con mi tarjeta retiro efectivo de ahí si necesito. ¿De acuerdo? Entonces, eso para ilustrar por qué me habías preguntado, ¿no? Entonces, estamos hablando de los mensajes SWIFT. Esta es la estructura básica de un mensaje SWIFT. Así es como usualmente se presenta. Este es un mensaje que se imprime, que los bancos lo imprimen cada vez que mandan un mensaje SWIFT. El mensaje SWIFT tiene aquí en la parte superior un encabezado y en la parte de abajo el contenido del mensaje. ¿Ya? En el encabezado siempre ustedes van a poder identificar el tipo de mensaje. En este caso, este es un MT-103. Dice FIN 103. Con el número sabemos qué tipo de mensaje es. En inglés dice acá Single Customer Credit Transfer. Una transferencia simple. ¿Ya? En el encabezado también se indica quién envía el mensaje, quién es el remitente y quién es el que recibe el mensaje, el receiver. Aquí el sender, aquí está su código SWIFT. Les decía de 8 u 11 caracteres. ¿No? Y ahí está el nombre de ese banco. En este ejemplo, este es Comercial Banca Bangladesh de Rusia. Si no estoy mal. Sí. El receptor Postal Service Bank también es de Rusia, por lo que veo. ¿No? Entonces aparece quién es el que envía y quién es el que recibe el mensaje SWIFT. En el contenido ya aparece el contenido pues como tal, el contenido del mensaje SWIFT y en este caso de la transferencia. En el contenido de cada mensaje se está clasificado, separado según campos numéricos que están así identificados. Esto que dice 20, 2 puntos, sería el campo 20. Esto que dice acá 23B es el campo 23B. Y así. Cada campo dentro del mensaje SWIFT tiene un propósito. Está creado para vaciar ahí cierta información. El campo 20 normalmente es se refiere al número de referencia de la operación, en este caso de la transferencia. El campo 32A, la fecha en que se ha hecho la transferencia, aquí dice 19 de enero del 2013, la moneda de la transferencia, aquí dice euros y el monto, 153.43. Luego el campo 50K, por ejemplo, nos dice quién es el remitente o el ordenante de la transferencia de fondos. El campo 59 nos dice quién es el beneficiario, su número de su cuenta y su razón social. Este es un mensaje MT-103, de una transferencia. Un mensaje para pagar una cobranza tiene sus propios campos, que no necesariamente son los mismos, son diferentes. Un mensaje SWIFT de una carta de crédito, que es un MT-700, también tiene sus propios campos de identificación. ¿De acuerdo? Mañana vamos a entrar a estos tipos de mensajes para hablar y decir qué es el campo 20, qué es el 23B, qué información va en cada uno de los mensajes. El objetivo del curso es de que, pues, cuando ustedes tengan delante de ustedes un mensaje SWIFT, ya teniendo esta guía, puedan descifrar o entender qué información está acá. Cuando vean un MT-103, ustedes ya van a saber qué información hay en el campo 32A.
van a poder leer y van a decir, ah, esta es una transferencia de fondos que se mandó en esta fecha por este monto, lo envió esta empresa a favor de esta otra empresa. De acuerdo con la ayuda y con la guía que yo les estoy proporcionando, van a poder ser ustedes capaces de identificar a través de los campos numéricos la información que tiene cada mensaje SWIFT. Esto es estándar. Siempre se va a mostrar en esos campos. Sí, exactamente. El banco en Bolivia, en la China, en Suiza, en Nueva York, va a utilizar esta misma denominación de campos. Y es lo mismo. No es que cada banco va a tener la costumbre de poner una información diferente en ese banco. Este campo 20 de la referencia lo utilizan a nivel mundial. Para todos los bancos va a ser formato único. Esa es la bondad de los mensajes SWIFT y del sistema SWIFT que han decidido crear los bancos para hacer sus operaciones entre sí. ¿De acuerdo? Este es un formato bastante amigable porque incluso no necesita saber qué es el campo 20 porque aquí dice Sender's Reference, referencia del remitente. El campo 59 dice Beneficiary Customer, el beneficiario. Aquí te das cuenta fácil que es, incluso no necesitarías tener mucho conocimiento para identificar qué información es. Pero no siempre los bancos, no siempre te van a proporcionar los mensajes SWIFT en este formato bien amigable. ¿Ustedes han visto la película Matrix? ¿No? Bueno, sucede que, bueno, si, no, tal vez no me vas a entender, pero si alguno ha visto, pues se trata de una serie de códigos numéricos en donde solo aquel que conoce de qué se trata puede descifrar de qué se trata. Es como cuando se encriptan los archivos y aparecen en códigos ilegibles que no se entienden. Solo aquel que crea el código o que tiene conocimiento puede descifrar. ¿Qué es eso? Sucede más o menos lo mismo con los mensajes SWIFT, porque les decía, este es un formato amigable, pero no siempre te lo van a proporcionar así. Este mismo mensaje, en la siguiente diapositiva, lo vamos a mostrar ya en otro formato que ya no es tan amigable. Esto es exactamente el mismo que el anterior. Tiene exactamente la misma información, tal cual. Ahí está el tipo de mensaje, el sender, el receiver y toda la información. Solo con el dato de la primera fila entre los dos puntos, tú sabes qué campo se refiere. Al ver esto, 2 puntos, 20, 2 puntos, sabes que esto se refiere al campo 20 del MT-103. En el campo 32A, en donde aparece la fecha y el monto, euro 153,43, y la fecha, ahí dice 13/01/19. En SWIFT, los formatos de fechas ingresan en 6 dígitos, en el formato de año, mes y día. Entonces, en este caso, tenemos que leer, esto es 19 de enero del 2013. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces te van a pasar este formato. ¿No es cierto? Luego de haber pasado este curso, pues tú ya vas a saber a qué se refiere cada una de las filas, ya vas a entender, ya vas a saber de qué se trata. ¿De acuerdo? Para concluir entonces, y para tener una idea, les decía un principio, ahora tenemos que hablar con propiedad y saber qué es sistema SWIFT, qué es código SWIFT, qué es mensaje SWIFT. Pues el sistema SWIFT, ¿no es cierto? Decíamos, es un sistema de comunicación entre varios bancos, banco A, banco B, banco X, banco Y, en donde cada banco está identificado con un código SWIFT dentro de todo el sistema. Para hacer sus operaciones, los bancos se envían mensajes entre sí, MTs, ¿no es cierto? Mensajes SWIFT para hacer todas las transacciones que usualmente se ejecutan. Este también. Es una versión resumida del mensaje SWIFT. Ambos son exactamente lo mismo, nada más que el formato es lo que difiere, ¿no es cierto? Y entonces,
Ahora, después de este curso, pues ya vamos a saber, vamos a poder descifrar esta versión resumida, si es que se nos proporciona, porque la otra es fácil de leer. Exacto, ya tienes noción, ya te ubicas, es bastante lógico, pero ya no lo vas a entender, es como leer en chino, ¿no? Ves un montón de números y no entiendes a qué se... Sí. Sí. Y bueno, ahora ustedes ya van a tener la guía para poder identificar. Y el día de mañana, pues ya vamos a ver más a detalle los principales tipos de mensaje de los medios de pago que estamos viendo. Vamos a ver mañana entonces los tipos de mensaje SWIFT. ¿De acuerdo? Entonces con eso concluimos la sesión y continuamos el día de mañana. Bueno. Aquí mismo. Sí, sí. Y no olviden, si es que tuvieran algún caso de algún ejemplo, lo pueden traer para que lo veamos. ¿De acuerdo? Una única vez me tocó una carta de crédito. Siempre se presenta y siempre el cliente pues va a esperar que de ustedes que le ofrecen algún tipo de ayuda o asesoramiento, ¿no? Y esto sí les va a servir bastante para esos casos. Bueno, hasta mañana pues, que les vaya muy bien. Adiós. Chao, chao. Alexander y Richard, no sé si tienen alguna consulta respecto a la presentación. No, ninguna. Hola, a ver, yo quiero consultar una situación, ¿sabes? Me interesa saber si es posible encontrar un manual relacionado con la identificación de todos los campos, porque veo que como son diferentes, entonces esa información sería de mucha ayuda para poder tal vez realizar, digamos, la revisión de cualquier mensaje en el sentido de que podamos ya establecer en qué consiste o qué tipo de datos hay que introducirlo, qué tipo de datos tenemos en esos campos. Sí, justamente en las diapositivas, en las siguientes diapositivas que vamos a ver mañana, están descritos a detalle todos los campos que contienen los mensajes SWIFT que se utilizan para los medios de pago que estamos viendo, transferencias, cobranzas y cartas de crédito. Sin embargo, esto no es ninguna cosa del otro mundo. Si googleamos y buscamos, en muchas páginas, sobre todo en bancos, encontramos guías resumidas, que prácticamente es lo mismo que yo les voy a facilitar, en donde están descritos los campos que contienen cada tipo de mensaje, con el objetivo de que el usuario pues puede identificar el contenido que están en cada uno de los tipos de mensaje. Me parece excelente. Ha estado interesante el curso. Voy a estar al tanto para iniciar el día de mañana para, obviamente, tal vez hacer algunas consultas que se me van a ir ocurriendo en el transcurso. Perfecto. Entonces vamos a continuar la sesión mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.